Hola, hoy en el curso de Historia, desarrollaremos el concepto de historia, su objeto de estudio y otros temas relevantes, todo en función a la primera clase del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024-2. Comencemos. 1. Concepto. La historia es una ciencia social porque utiliza el método científico para estudiar las sociedades humanas a lo largo del tiempo y en un espacio determinado. A diferencia de la sociología, que se centra en las sociedades actuales, la historia se enfoca en las sociedades del pasado, como la sociedad medieval o la sociedad peruana en la época del virreinato. Objeto de estudio. El objeto de estudio de la historia son los hechos históricos, es decir, aquellos acontecimientos del pasado que tuvieron una relevancia social y que impactaron a una comunidad, un pueblo o incluso una nación. No todos los acontecimientos son hechos históricos, solo aquellos que tienen la capacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Ejemplos de hechos históricos. Revolución Francesa, tuvo un impacto no solo en Francia, sino también en Europa y el mundo entero. Independencia del Perú, fue crucial para los peruanos y tuvo un impacto en otras colonias americanas que buscaban su independencia. Caída del Muro de Berlín, transformó el contexto alemán, pasando de una Alemania dividida a una reunificada. Elementos de análisis. Para analizar un hecho histórico, debemos considerar dos aspectos fundamentales, el proceso y el contexto. Proceso. Todo hecho histórico tiene un proceso que incluye causas, desarrollo y consecuencias. Causas, son los factores que originaron el hecho histórico. Desarrollo, es la forma en que el hecho histórico se desenvolvió a lo largo del tiempo. Consecuencias, son los efectos que el hecho histórico tuvo en la sociedad. Ejemplo. Segunda Guerra Mundial. Causas, revanchismo alemán, nacionalismo exacerbado. Desarrollo, ofensiva del Eje, contraofensiva de los aliados. Consecuencias, millones de muertos, surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias, inicio de la Guerra Fría. Contexto. El contexto se refiere al espacio, el tiempo y la sociedad en la que se desarrolló el hecho histórico. Espacio, es el lugar geográfico donde ocurrió el hecho histórico. Tiempo, es el momento histórico en el que se desarrolló el hecho histórico. Sociedad, son las características sociales, culturales y económicas de la sociedad en la que ocurrió el hecho histórico. Ejemplo. Sociedad Chimú. Espacio, costa norte del Perú, en regiones como La Libertad y Lambayeque. Tiempo, periodo intermedio tardío. Sociedad, carácter guerrero y militarista, expansión territorial. Finalidad y utilidad. La finalidad de la historia es comprender el presente a partir del conocimiento del pasado. Es importante tener un conocimiento preciso del pasado, ya que un conocimiento incorrecto puede distorsionar la comprensión del presente. 2. Origen de la historia. El origen de la historia se remonta a la Grecia clásica del siglo V a.C. En este periodo, surgieron figuras como Heródoto, considerado el padre de la historia, y Tucídides. Estos historiadores sentaron las bases de la historiografía, la disciplina que estudia la historia. Tiempo histórico. El tiempo es un concepto fundamental en la historia. Existen dos formas de entender el tiempo histórico, tiempo cíclico y tiempo lineal. Tiempo cíclico. El tiempo cíclico es un ciclo sin inicio ni fin. Se utiliza para explicar fenómenos naturales y ciclos agrícolas. Ejemplo. Estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno se suceden de forma continua, sin un punto de inicio fijo. Tiempo lineal es cronológico. El tiempo lineal es una secuencia con inicio y final. Dentro del tiempo lineal, existen dos conceptos importantes, diacronía y sincronía. Diacronía, estudia los sucesos que ocurren uno tras otro en una línea temporal. Ejemplo, vida de una persona, Revolución Francesa, 1789 a 1815. Sincronía, estudia los sucesos simultáneos en distintos lugares. Ejemplo, Segunda Guerra Mundial en Europa y segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche en Perú. Propuesta del siglo XX. Desde el siglo XX, los historiadores han propuesto analizar el tiempo histórico en tres niveles de duración: larga duración, mediana duración y corta duración. Larga duración estructura periodos extensos, como siglos o milenios, en los que los cambios son lentos y no transforman las estructuras básicas.
Ejemplo, idea de nación peruana. Mediana duración, coyuntura, periodos intermedios, que pueden durar de 10 a 50 años. Se rompen cuando un suceso impactante cambia el curso de los eventos. Ejemplo, años 90 en Perú, dictadura de Fujimori, migraciones, estabilización económica. Corta duración, acontecimiento, eventos puntuales, con un impacto específico y limitado en el tiempo. Ejemplos, caída del muro de Berlín, firma del Tratado de Versalles. 3. Fuentes históricas. Las fuentes históricas son vestigios que proporcionan información para reconstruir los hechos históricos. El historiador no adivina ni inventa, su labor se basa en reconstruir los hechos a partir de las fuentes. Tipos de fuentes. Las fuentes históricas se pueden clasificar según su relación con el pasado o según la información que transmiten. Según su relación con el pasado. Fuentes primarias, son fuentes contemporáneas al hecho histórico, producidas por los testigos o protagonistas del evento. Ejemplos, testimonios, fotos, vídeos, relatos de gobernantes. Fuentes secundarias, son fuentes producidas con posterioridad a los hechos, por personas que no participaron en el evento. Ejemplo, libro sobre el papel de las mujeres en la independencia del Perú. Según la información que transmiten. Fuentes materiales, son evidencias físicas y tangibles de la presencia humana. Ejemplos, cerámicas, vestimentas, tumbas, señor de Sipán. Fuentes escritas, son textos contenidos en diversos soportes. Ejemplos, cartas, libros, telegrama Zimmermann. Fuentes orales, son tradiciones y testimonios transmitidos generalmente de forma oral. Son relevantes en culturas sin escritura. Ejemplos, mitos, leyendas, Rómulo y Remo. Fuentes audiovisuales, son grabaciones de imágenes y barra diagonal o sonidos mediante diversas tecnologías. Ejemplos, reportajes, películas, Vladivideos. 4. Ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son disciplinas que ayudan a la historia a comprender mejor los hechos históricos. La arqueología. La arqueología estudia los restos materiales dejados por el ser humano. A través del análisis de estos restos, la arqueología nos permite comprender las sociedades del pasado. Ejemplo. Soldados de terracota, permiten comprender la visión de poder y control del emperador Qin Shi Huang. La antropología. La antropología estudia al ser humano como ser físico y cultural. Antropología física, estudia la evolución física del ser humano. Antropología cultural, estudia las creaciones culturales del ser humano, como la música, el arte, la religión, la política y las leyes. La sociología. La sociología analiza la estructura y dinámica de las sociedades. Estudia cómo las sociedades reaccionan y se organizan ante diversos fenómenos. Ejemplo. Impacto del shock económico de Fujimori en Perú en 1990. La sociología puede analizar los cambios en el comportamiento social y en los mercados. La geografía. La geografía estudia la interacción entre el ser humano y su entorno geográfico. Analiza cómo el entorno geográfico influye en el desarrollo de las sociedades. Ejemplo. Egipto. La geografía nos ayuda a comprender cómo los egipcios lograron desarrollarse y convertirse en una civilización influyente gracias al río Nilo. 5. Disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares, a diferencia de las ciencias auxiliares, no poseen un método científico propio, sino que utilizan técnicas que facilitan el trabajo del historiador. Dependen de la historia para obtener y organizar sus datos. La diplomática. La diplomática estudia los documentos oficiales, como tratados de paz, actas y testamentos. Ejemplo. Tratado de Qedesh, tratado de paz entre egipcios e hititas. La numismática. La numismática estudia las monedas y medallas antiguas. A través del análisis de las monedas, se puede obtener información sobre la economía y la sociedad de una época. Ejemplo. Moneda más antigua de Lidia, marca el paso de una economía de trueque a una economía monetaria. La heráldica. La heráldica estudia los blasones y escudos que representan ciudades, reinos o linajes. Los blasones eran símbolos de identidad y pertenencia dinástica. Ejemplo. Blasones de las monarquías europeas en la Edad Moderna. La paleografía y la epigrafía.
La paleografía y la epigrafía estudian las inscripciones. La diferencia radica en el soporte. La epigrafía se ocupa de las inscripciones en materiales duros, en monumentos, piedras, mientras que la paleografía analiza las inscripciones en materiales frágiles, pergaminos, papiros. La genealogía. La genealogía explora la descendencia y los linajes, rastreando el árbol genealógico y la historia familiar de una persona o grupo. 6. Periodificación de la historia. La periodificación de la historia es una herramienta que nos permite ubicar un evento en el tiempo y entender su contexto. Aunque es una herramienta útil, ha sido criticada por ser acontecimental y eurocentrista. Acontecimental, se centra en eventos específicos, dejando de lado aspectos amplios como la sociedad en su conjunto. Eurocentrista, fue desarrollado desde una perspectiva europea, privilegiando los hechos ocurridos en Europa. Edades. Edad antigua. Inicia con la invención de la escritura, 3000 a.C., y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Edad Media, se extiende hasta la caída de Constantinopla en 1453. Edad Moderna, finaliza en 1789 con la Revolución Francesa. Edad Contemporánea, inicia con la Revolución Francesa, 1789, y es la época en la que vivimos actualmente. Es importante tener en cuenta que estas divisiones temporales son fechas de referencia y no transiciones abruptas. El paso de una edad a otra fue un proceso gradual. La historia es una disciplina fascinante que nos permite comprender nuestro presente a partir del estudio del pasado. Al analizar los hechos históricos, sus causas, desarrollo y consecuencias, podemos aprender de los errores y aciertos de las sociedades que nos precedieron, y así construir un futuro mejor. No olvidemos que la historia no está escrita en piedra, sino que se reescribe constantemente a medida que se descubren nuevas fuentes y se plantean nuevas interpretaciones. Recuerda que puedes descargar el mapa mental y la clase completa, desarrollada, desde el enlace ubicado en el primer comentario. Y no olvides darle like, para seguir compartiendo más resúmenes.